me avisas, porque yo no Listo, veo nada. listo, profe, empezamos. Bueno, empezamos. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro conversatorio. Estamos con la profesora Danitza Alfaro Miranda, el profe Adrián Incapié Morales y quien les habla, la suscrita Sirley Hernández Martínez. Nosotros somos maestros. Eh, Dos de mis compañeros están en la zona rural, Danitza y Adrián, y yo soy de la zona urbana. Hoy vamos a iniciar un conversatorio que nos parece muy interesante con relación a educación y pedagogía. Traemos un objetivo que nos parece fundamental, analizar la desmotivación hacia la lectura y la escritura en contextos rurales desde perspectivas pedagógicas y decoloniales para comprender sus causas y proponer formas de enseñar que reconozcan los saberes, experiencias y identidades de los estudiantes. Nosotros hemos elaborado 3 objetivos pensando en 3 perspectivas de análisis. Aquí entonces en la introducción les quiero contar que este análisis se centra en el contexto rural, incorporando también la perspectiva urbana de Cali, que enriquece la comprensión de las dinámicas educativas. Para abordar esta situación, articulamos 3 perspectivas que permiten analizar críticamente el problema desde distintas dimensiones pedagógicas y epistemológicas. Hoy queremos conversar alrededor, desde la pedagogía crítica, sobre todo de esta tradición latinoamericana que nos ha dejado Freire, esta pedagogía freireana, frente a lo que significa la importancia de la lectura, ¿cierto? El diálogo y la vida de los estudiantes, la perspectiva sociocrítica que hace una hincapié en cómo las condiciones estructurales y las desigualdades limitan el sentido de la lectura, porque estamos analizando esta problemática. Y bueno, básicamente desde la mirada colonial muestra que los modelos escolares reproducen saberes hegemónicos que invisibilizan las formas de narrar de los territorios rurales. En conjunto, pretendemos hoy conversar alrededor de este problema de la lectura, destacando que la lectura y la escritura requiere reconocer territorios, identidades, experiencias de los estudiantes, resignificando estas prácticas como actos críticos y vinculados con la realidad, lo que venía diciendo ahora. Entonces, cada uno de nosotros va a ir abordando una mirada, una perspectiva a cada mirada, que puede ser la pedagogía crítica latinoamericana, esa herencia tan rica y tan maravillosa que nos ha dejado Paulo Freire, esa perspectiva sociocrítica, esa perspectiva decolonial, que nosotros vamos a ir haciendo unas preguntas. Entonces, aquí sin más preámbulos, quisiera que la profesora Danitza nos comentara. Dejaré de fondo estos referentes teóricos porque de pronto algunos de nosotros, mientras vamos conversando, iremos mencionando estos autores. Entonces, desde esta medida, me gustaría que la profesora Danitza nos contara un poco, bueno, frente a esta problemática de la lectura y la escritura en los entornos escolares rurales, ¿qué tiene para decirnos desde esta mirada freiriana? Profe Danitza, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Ok, profe, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero situar mi postura desde la pedagogía de Pablo Freire. Ya, porque esta mirada pienso que nos ayuda a entender algo que considero que es fundamental, teniendo en cuenta cómo es la problemática que estamos abordando, y es la desmotivación lectora y la baja comprensión que vemos en nuestras escuelas rurales, ya que si le ponemos la lupita, pues no son simples dificultades académicas, sino es una desconexión profunda entre lo que enseñamos y lo que los estudiantes viven. Ya, por ejemplo, en los municipios rurales donde trabajamos nosotros acá en Chimichagua, parte rural del Huila, y la parte acá urbana de la profe de Cali, hemos visto que muchos estudiantes leen sin comprender, puedo decir que repiten sin interpretar y escriben sin encontrar como que ese sentido. Esta falta de comprensión, yo puedo decir que no solamente afecta sus notas, ¿ya? Sino que también limita ese pensamiento crítico, su voz y esa participación en la vida social de sus comunidades. Aquí es de este pedagogo, Freire, ¿cierto? Él nos recuerda que antes de leer texto,
los estudiantes deben leer su mundo. Si la lectura no surge de lo que ellos viven, de lo que ellos sienten y reconocen como propio, pues es natural que no genere sentido, ¿cierto? Que no motive y que no fortalezca como tal ese pensamiento, ya. En nuestros contextos rurales, donde la escuela históricamente ha ignorado los saberes del territorio, esta desconexión, digo yo acá, y sí, cómo es que se evidencia en la poca comprensión, en la falta de gusto por leer y en la ausencia de esos resultados significativos, tanto en lo académico como en lo social. Pues desde esta mirada, ya pues puedo confirmar que el problema deja de ser que los estudiantes no leen o que no tienen como tal ese hábito por la lectura, ¿ya? Y pasa a ser como que la escuela no ha logrado a dialogar con su realidad. Por ello, recuperar en lo que es el territorio, las historias locales, la vida cotidiana y las voces de la comunidad vuelve lo que es un acto pedagógico y político. Eh, Considero que necesitamos devolverle el sentido a la lectura para que para que los estudiantes puedan comprender, puedan analizar, puedan cuestionar y transformar esa realidad o su realidad, ya. Porque cuando un estudiante no entiende lo que lee, considero que no solo fracasa en lo académico, sino que queda como que en desventaja frente a la vida misma. Entonces, asumir esta mirada freireana implica cómo es ciertos interrogantes, preguntarnos cómo podemos lograr que leer sea un acto de encuentro con la historia, la cultura y la identidad del territorio. Pienso que solo así podremos convertir la lectura en una herramienta para interpretar el mundo, ya, y no solo como para probar o ganar un grado escolar. Eh, Quiero leer aquí una preguntita, al mismo tiempo pues tratar de darle la respuesta, y es cómo podríamos comenzar a integrar su mundo, estamos hablando del mundo de los chicos, ¿cierto? En las actividades de lectura, de modo que cobre sentido, ya. Eh, Pienso que para integrar su mundo y darle sentido a esa lectura como tal, es necesario hacerlo a partir de sus propias narrativas, es decir, de lo que ellos ya conocen, lo que ven en su comunidad, las historias que escuchan en su casa, las problemáticas reales que afectan su entorno, las tradiciones del territorio, perdón, y todas esas experiencias comunitarias que lo han formado ya. Cuando estos elementos se convierten en ese punto de partida, los estudiantes pueden relacionar lo que leen con lo que viven. Y es ahí donde yo digo que comienza la comprensión real, en donde adquieren ese punto de referencia que les permite interpretar, preguntar y construir ese sentido. De esta manera, la lectura deja de ser un ejercicio mecánico y se convierte en un espacio de reconocimiento personal y colectivo. Podría decir yo aquí que leer deja de ser como que esa tarea aislada y se transforma en esa herramienta que lleva al estudiante a reflexionar, a entender su mundo y que él poco a poco va a transformar. Todos estos elementos que mencioné anteriormente ayudan a construir también lo que es una lectura
crítica. Ya, cuando los estudiantes leen sobre sus propias experiencias, ellos pueden analizarla, pueden compararla y sobre todo comprender como que ese valor, ya. Y a partir de allá, pienso que es más fácil como que transitar hacia textos escolares más complejos, porque ya el estudiante ya ha desarrollado lo que es la capacidad de conectar la lectura y vida. En este sentido, leer el territorio antes que la palabra escrita fortalece no solo la comprensión, sino también el reconocimiento de la identidad y el sentido de pertenencia. Bueno, hasta aquí es mi primera intervención. No sé los compañeros que quieren agregar. Bueno, yo quiero pues hacer el análisis de esta problemática a partir de la perspectiva sociocrítica. Desde la sociocrítica vemos que este problema también está ligado a condiciones estructurales. Y pues para analizar esto, pues quiero traer a colación el caso de mi sede donde yo trabajo. Yo trabajo en una escuelita de una vereda, siempre retirada del casco urbano, por ahí a una hora en moto. Y en esa escuelita no hay internet, no llega señal de celular y sumarle a eso, no hay biblioteca. Entonces, yo siempre he sido un abanderado de la lectura porque a mí me apasiona la lectura desde que yo era un niño. Y yo vengo de una situación rural, yo soy del campo y yo le debo todo lo que soy a la lectura, porque cuando yo descubrí la lectura, siendo un adolescente, empecé a enamorarme del saber y me enamoré de la filosofía y por eso terminé estudiando esa licenciatura. Yo soy licenciado en filosofía. Entonces, esa es como mi bandera. Yo propongo en mi vereda tratar de enamorar a los estudiantes por medio enamorar a los estudiantes del saber, del conocimiento por medio de la lectura. Pero me encuentro con ese problema y es que no tengo libros. Entonces, ¿cómo enamora uno a los niños de la lectura si no hay libros? La única estrategia que puede uno utilizar en ese caso es llevar libros de cuenta de uno, o llevar fotocopias, o pegarse de, de los pocos textos que vienen en las cartillas de escuela nueva que se trabajan en la zona rural, pero no son textos que enamoren, o sea, son textos hay veces pensados para otros contextos, no son textos que les llegan a los niños de la zona, porque, digamos, como desde una perspectiva sociocrítica se busca que por medio de la educación los niños también lean su realidad, que los niños interpreten su realidad, que los niños adquieran, pues yo hablo de los niños porque yo trabajo con niños de 4 años a 10 años. Yo me muevo entre esa población. Hasta hace muy poco yo era el profesor único allá, pero me creció la escuela y pues me mandaron una compañera. Cuando yo llegué tenía 28 niños y ya se subió a 43. Y para acabar de ajustar, pues tengo otro problema, fue que una avalancha me llevó me llevó la cancha, entonces los niños solo tienen 2 salones y no tienen espacios porque de un lado hay un río que se llevó y casi nos cierran la escuela. Entonces son un montón de problemáticas. Sin embargo, yo llevo libritos, busco estrategias, por lo menos hay un video, vine, entonces hay proyecto cuentos, les mantengo, he tratado en las escuelas para padres decirle a los papás si pueden ir, o sea, si van al pueblo, compren un librito al niño, llévele en cuenticos y algo se ha hecho porque por ahí tengo una niña que le está encantando leer y yo le llevo y le llevo libritos de infantiles y ella va leyendo y cuando se le acaba yo le presto otro, pero eh, por infraestructura no hay, eso le toca a uno es que ingeniárselas. Entonces, digamos, como desde la postura sociocrítica, pues tenemos, uno lo que puede observar es un montón de Claro. barreras que no le permiten a uno poder Ah, hacer un buen trabajo en ese sentido.
Adelante, profe. Bueno, continuando con la conversación que hemos tenido aquí con los compañeros, con la compañera Danitza y el compañero Adrián, yo también quiero contarles un poco eh, la experiencia que hay en la institución educativa donde yo enseño. Yo enseño en una institución que se llama Carlos Olmes Trujillo. Es un poco atípica porque la institución queda como en 4 barrios, diferentes sedes en diferentes barrios. Pero yo trabajo en una sede que se llama la sede Lisandro Franchi y es una sede que está ubicada en el barrio Antonio Nariño, en la comuna 15. Esto ya de entrada, los que estamos en la ciudad de Cali, pues ya nos dice que es un barrio complejo. Entonces ahí a mí me parece importante poderlo mencionar porque aunque ustedes son del sector rural y el profesor Adrián mencionaba una serie de situaciones complejas en términos, por ejemplo, de estructura, como él lo miraba desde la sociocrítica y la profe Danitza desde esa mirada que nos aporta Paulo Freire con esa pedagogía del oprimido, pues yo pensaba en esa población con la que yo trabajo, que es esta población de, en su mayoría, estudiantes afrodescendientes. Y segundo, tenemos mucho migrante venezolano, aparte de que están en un barrio bastante vulnerable. Entonces siento que, aunque estemos en la ciudad de Cali, contamos con situaciones también muy adversas. El profe Adrián mencionaba que no tiene biblioteca, nosotros tampoco tenemos biblioteca. Y no hay esa cultura de la lectura, porque también hay que decir que hoy nuestros chicos están muy influenciados por el manejo que tienen con los celulares. Entonces los chicos son muy de emoticones, ¿cierto? Los chicos son muy de memes. Entonces esas cuestiones que los chicos plantean son más como visuales y menos lectura. Entonces cuando tú les planteas estrategias de lectura, lo primero que te dicen es, a mí no me gusta leer. Entonces, digamos que también vamos teniendo una situación compleja frente a la lectura porque el contexto es un contexto más visual, pero también un contexto de situaciones vulnerables y de exclusión. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, a mí me gustaría mirar y aportar a esta reflexión que ustedes hacen, y es de la perspectiva de colonial. ¿Por qué? Porque digamos que este problema también de esas falencias, de esa desmotivación o de ese no gusto, digámoslo entre comillas, tiene que ver también con la colonialidad del saber, compañeros. Es una categoría que maneja Walter Mignolo, lo maneja también Aníbal Quijano, eh, sobre cómo nosotros se nos ha impuesto modelos, ¿cierto?, de lectura y escritura eurocéntricos. Entonces eso es lo que leemos. Por ejemplo, la idea de que nuestros chicos crecieron con cuentos de hadas. Entonces la profe Danitza mencionaba un poco la idea de poder leer desde el territorio, hablar de la identidad y de su cotidianidad. Porque, por ejemplo, en mi población, que es una población afro, tenemos indígenas también, pocos, pero digamos que hay más, no hay blancos. Bueno, igual blanco no hay en esta temporada. Pero decirles a ustedes que de todas maneras el modelo de los cuentos de hadas, de la princesa, permea, ¿cierto? El cabello que hay que alisárselo, las pestañas, también en Cali hay una influencia muy grande de la narcocultura, entonces empiezas a ver las uñas enormes, empiezas a ver una serie de cosas que culturalmente los ha permeado, pero que cada vez más va invisibilizando sus identidades. Entonces, digamos que desde esa perspectiva de colonial me parece que habría que pensar en esos modelos que se nos ha impuesto de lectura, escritura, urbanocéntricos, en el caso de Cali, y occidentales, desconociendo que esas propias formas de narrar que existen en los territorios rurales. Entonces nosotros, por ejemplo, pensamos en decir, bueno, reivindiquemos las narrativas y las historias. Por ejemplo, con los chicos afro, reconócete como cimarrón, soy un cimarrón, ¿eso qué significará? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos procesos que traemos de memoria y de resistencia? Entonces, me surge una pregunta, compañeros, que sería chévere mirarla algún día cuando nos volvamos a encontrar, o la vamos dejando ahí para la discusión, y es cómo podemos identificar y cuestionar los modelos hegemónicos de lectura y escritura que invisibilizan las formas propias de narrar y conocer en los territorios rurales. Yo creería que la profe Danisa y el profe Adrián hoy han dado muchas pistas, y quiero resumirla en una palabra, me disculpan si soy un poquito atrevida. Yo creo que la palabra es memoria. ¿Cómo recuperamos nuestras memorias, nuestros saberes ancestrales, diversos, y no sentir vergüenza de ello? Hoy nuestros estudiantes, no sé si les pasa, se avergüenzan de sus apellidos. Resulta que sus apellidos tienen mucha historia, tienen mucha identidad, ¿sí? Aceptan más lo otro.
Entonces me parece que es importante poder resaltar estas ideas en nuestros muchachos y desde esta perspectiva enriquecer estos contextos rurales que son doblemente, incluso 3 veces marginados, ¿sí? Nosotros tenemos marginación, pero yo sé que la marginación en los entornos rurales, el profe lo dice, ni libros, lo lejano que hay. El empezar a decirle al padre de familia, comprar un libro también es importante, o leerles una historia. Dejo ahí, compañeros, para que podamos ir pasando un poquito hacia los retos y los desafíos, porque esto tiene mucha tela de dónde cortar. Yo no sé la profe Danitza qué nos quiere contar frente a esos retos, esos desafíos, para que vayamos yendo como hacia el cierre de nuestra conversación del día de hoy. Bueno, yo voy a continuar aquí con una pregunta para hablar un poquito de cómo nosotros podemos transformar esa lectura como un espacio de diálogo. Entonces, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo podemos transformar la lectura en un espacio de diálogo donde los estudiantes relacionen los textos con sus experiencias cotidianas? ¿Y qué tipo de proyectos podrían permitir que la lectura y la escritura se conviertan en herramientas para comprender y transformar la realidad del territorio? Bueno, voy a comenzar aquí a, ¿cómo es? Voy a compartirles algo y es sobre un proyecto que nosotros estamos trabajando en la institución educativa Buenos Aires y es sobre lectoescritura y oralidad. Hay actividades que son súper interesantes y que poco a poco nosotros visto el resultado que hemos obtenido de nuestros estudiantes, ya que una de las actividades tiene que ver con recopilar todo lo que tiene que ver eh, con los refranes, con los chistes de la región y hacer lo que es entrevistas a esos abuelitos, ¿cierto? Que tienen mucho que contarnos. Bueno, entonces ha sido un reto bastante grande porque los chicos los encontrábamos, decíamos nosotros, que eran apáticos, ¿cierto?, a la lectura, pero por medio de este proyecto ellos han cedido y los resultados se han visto. Entonces, podemos transformar la lectura, continuando con la respuesta a la pregunta, en un espacio de diálogo cuando dejamos de verla como una actividad silenciosa y obligatoria, es decir, no como que imponer, vamos a leer esto, primero esto, no. Y empezamos a convertirla en una conversación viva entre lo que el texto dice y lo que el estudiante dice. Ya. Entonces, esto ocurre cuando abrimos el aula o el espacio para que los estudiantes cuenten qué les recuerda un relato, qué parte de su vida se refleja allí o qué aspectos del territorio aparecen o están ausentes en lo que leen. Si hablamos un poquito nuevamente de la pedagogía de Preller, ¿cierto? Él nos dice, de hecho, que el diálogo no es solamente hablar y ya. Entonces, debemos que escuchar, comparar esas realidades, cuestionar y construir esos significados, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestras aulas rurales, esto se logra cuando después de una lectura Bueno. Bueno, se le bloqueó el audio a la profe, entonces vamos a retomar. eso hace que el texto se vuelva cercano y deje de sentirse como algo impuesto. Yo quiero concluir aquí diciendo estas cositas. Comprender a Freire no basta, ¿cierto? No llegas hasta ahí. Su propuesta pienso que tiene sentido cuando la llevamos al aula, a práctica. Si queremos que la lectura sea realmente un acto de comprensión y transformación, necesitamos partir del mundo de nuestros estudiantes,
de sus historias, sus preguntas, sus experiencias. Pienso que solo así, compañero, podemos convertir la lectura en ese diálogo que los haga como pensar y reconocer en lo que leen. Freire nos invita justamente a eso, a dejar de enseñar palabras vacías, pienso yo acá sí, y pensar a trabajar con sentidos vivos. Entonces, por eso más que una teoría, su pedagogía es como un compromiso, un llamado a que como docentes integremos su visión en nuestras prácticas diarias para que la lectura, la escritura y la oralidad se conviertan en esas herramientas para comprender y transformar su territorio. Ese es el camino que necesitamos poner en práctica. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces yo ahora voy a, en esta segunda ronda, a mencionar pues que la lectura y la escritura no pueden desarrollarse plenamente si el sistema no garantiza las condiciones mínimas. Y por eso necesitamos pensar soluciones colectivas junto a la comunidad. Y yo pues acá quiero traer a colación una experiencia eh, que me ha servido como para tratar de, porque el tema de la lectura también está relacionado con la oralidad. Y la profesora me hizo pensar, la profesora Sirley me hizo pensar en algo cuando ella mencionó de rescatar relatos propios. Entonces yo una vez hicimos un ejercicio de oralidad en el aula con los niños en español. Yo les dije, a ustedes quién les contaban cuentos cuando estaban pequeños. Entonces alguno me decía, pues a mí me contaron el de Caperucita Roja. Y yo dije, pero ¿quién le ha contado cuentos de acá, de la región? Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño allá en Antioquia, que mi papá me contaba cuentos que le había contado el abuelo, que se habían transmitido de forma oral, que me contaba que las historias de Tío Conejo, que la de Tío Tigre y un montón de personajes que son propios de la región. Y así, pues ellos totalmente nulos. Otro ejercicio que he tratado de rescatar es como vamos a reconstruir la historia de nuestra vereda, porque ellos no conocen su historia. Te los puse en una tarea, vamos a investigar por qué el tote se llama el tote. Y me llegaron como tres versiones, que no sé cuál es la cierta. Unos decían que el tote se llamaba el tote, que es la vereda donde trabajo, que porque había una comunidad indígena que se llamaban los tote. Otros dijeron que era porque cuando el río se crecía, las piedras bajaban haciendo tote. Y entonces, pero en esas historias ellos fueron a encontrar que habían muchas formas de explicar el origen. Y también pues lograron encontrar, investigando en la vereda, que los primeros pobladores llegaron en 1912, que la escuela se había fundado en 1950 y empezaron a encontrar datos que lo tuve en cuenta hasta para una evaluación y ahí empecé a darme cuenta que hay otras formas de rescatar conocimiento propio, lo que decía la profesora, memoria, que nos ayuda a interpretarnos. Entonces, aquí quería dejar como en el aire unas preguntas que nos sirve para continuar esa reflexión. ¿Qué tipo de alianzas y estrategias comunitarias podrían fortalecer las prácticas de lectura y escritura en las escuelas rurales? ¿Cómo podemos pues vincular también a los padres de familia, a toda la comunidad educativa en estos proyectos? ¿Cómo involucrar a las familias y líderes locales para que la lectura deje de ser una actividad exclusivamente escolar y se convierta en un ejercicio social compartido? Entonces, pues esas preguntas quedan como reflexión para continuar con estas preguntas tan importantes en esta intención que tenemos nosotros de despertar deseo por el saber, de despertar deseo por el conocimiento, pero no como una búsqueda de erudición, sino como una búsqueda de un conocimiento que les dé un poder emancipatorio a ellos en su situación, en su región, que puedan transformarse y al transformarse, pues transformen el entorno. Entonces le doy la palabra a la profesora Sirle para que desde la visión de colonial nos dé otras conclusiones. Fíjate, profe Adrián y profe Danisa, me encanta escucharlos porque pensar en todo eso, en lo emancipatorio, en eso que es la educación que tiene que ser liberadora, una práctica de liberación que nos enseña Freire. Por eso Freire pone el énfasis en el oprimido,
pucha, ¿cuáles son las condiciones de opresión que hoy tenemos, de opresión que tienen nuestros estudiantes y que incluso tenemos nosotros? Creo que la mirada y la perspectiva de colonial es clave. Imagínense que nos aporta una categoría y es la diferencia de colonial. Nosotros somos diferentes con respecto a ese saber hegemónico que ha sido eurocentrado. Teníamos nuestras propias prácticas acá con la población y los africanos que llegaron acá y que llegaron de manera obligada, pues también. Entonces, ¿cómo se van generando todas esas misturas? Y hoy tenemos una herencia riquísima que deberíamos recuperar. Digamos que desde esa mirada de colonial nos habla de un fundamento clave que es el pensamiento fronterizo. Ustedes desde eso rural, lo rural es fronterizo, es periférico, ¿cierto? Yo estoy en la ciudad de Cali, que es central, ¿cierto? No es periférica, pero la institución Carlos Holmes Trujillo, con respecto a las otras 292 instituciones en la ciudad de Cali, es periférica. ¿Sí? Es distinta, no es la misma institución de las que podríamos decir que es un poquito más de élite. Entonces, desde esa idea del pensamiento fronterizo que no ve la frontera como límite, sino que la frontera es un espacio que permite la movilidad, la interconexión entre distintos tiempos, territorios e identidades, nos invita a que comprendamos la lectura y la escritura como prácticas, ojo, reconocer lo que es impuesto, pero que también se conviertan en herramientas de liberación y, como lo dijiste tú, profe, emancipatorias, para afirmarnos, para narrarnos. La profe decía, vamos a trabajar desde los refranes. Incluso podríamos hablar de recetarios, incluso podríamos hablar de herbolarios, recuperar toda esa sabiduría ancestral frente a eso que es hoy. Hoy los chicos están enfermos y resulta que tenemos una tradición que nos curábamos con la naturaleza. Qué interesante poder volver a ello. Entonces pienso que sí, la lectura y la escritura nos ayuda a afirmarnos, a narrarnos, a transformarnos desde la diversidad. Entonces me surge también preguntas, profe, que yo sé que por el tiempo dejaremos allí para un próximo encuentro. ¿Cómo podemos transformar las prácticas de lectura y escritura para que sean herramientas de afirmación identitarias y de transformación desde la diversidad de nuestras escuelas rurales? Porque a veces nosotros también reproducimos un currículo oficial, cómo nosotros nos ubicamos también desde esa realidad y deconstruimos ese currículo oficial. Desde ahí, pues lógicamente, se nos vienen retos y desafíos. Quiero mencionar solamente uno desde esta mirada para ir cerrando y darle la palabra a cada uno para que demos una conclusión y dejemos ahí. Entonces, para mí un reto clave es construir un espacio fronterizo, recuperar ese pensamiento desde la frontera, donde convivan saberes escolares y saberes comunitarios sin jerarquías, porque nos enseñaron a que ellos eran superiores a nosotros, por color, por pensamiento. Nosotros también tenemos nuestros propios saberes. Y por último, reconocer la diferencia de colonial como motor para transformar la escuela. ¿En qué? En un espacio donde los estudiantes puedan afirmarse identitariamente, que no sientan vergüenza, que se sientan empoderados. Y yo sé que eso se logra a través de la historia, de la literatura, de la memoria y de las narraciones. Les doy entonces la palabra para una conclusión corta e ir cerrando un poco ya esta cuestión. La profe Anitza salió, pero el profe Adrián, si quiere, lo puede ir adelantando. Bueno, pues recordar que tenemos ya 10 minuticos. Sí, Entonces, sí, da vamos, apenas la conclusioncita y nos despedimos. listo. Entonces, digamos como la conclusión mía es, ¿qué reto nos quedan? El retos desde una perspectiva sociocrítica. Visibilizar cómo las desigualdades materiales, económicas, tecnológicas y culturales condicionan la motivación lectora en los contextos rurales. Superar las tendencias institucionales a responsabilizar únicamente al estudiante por su bajo rendimiento, ignorando los factores estructurales. Incorporar a la comunidad en los procesos educativos para la lectura, para que la lectura se convierta en una práctica social compartida. Desafíos: gestionar recursos, redes y alianzas que fortalezcan el acceso a bibliotecas, espacios de lectura, conectividad y materiales contextualizados. Pues en este caso, donde yo trabajo, pues toca llevarle material, buscar la manera, gestionar de que del colegio central me permitan llevar material. Sobre eso ya he tratado de hacer algo. Y, y bueno, pues con esto ya quería yo finalizar esta intervención y no sé qué pasaría por acá con la profesora Danisa. Pero yo puedo adelantar, profe, para ir, darle un poquito a ella de margen de llegada. Yo quiero recoger un poco lo que hemos venido haciendo entre los tres. A mí me parece clave
que la pedagogía que traemos de esa herencia de Freire nos recuerda la importancia de leer el mundo. La profe ha sido muy enfática en eso. Leer el mundo antes que leer la palabra y que tenga significado, que tenga sentido para esos chicos. Entonces, desde ahí, la perspectiva sociocrítica, mi profe, que usted ha sido también enfático, visibiliza las desigualdades estructurales y le da responsabilidad al Estado. No, las responsabilidades no recaen solamente sobre los sujetos, ni los padres, ni los estudiantes, ni nosotros. Tenemos responsabilidad, pero no somos los únicos. Y desde la perspectiva de colonial, me parece que es importante reconocer la legitimidad de los saberes. Es que nuestros saberes también son tan legítimos como los que nos impusieron de manera homogénea y de manera hegemónica. Entonces, decir desde ahí que las narrativas y saberes rurales también son históricamente marginadas, pero desde nuestros ejercicios vamos a darles su lugar. En conjunto, para mí y para cerrar, estas miradas nos permiten afirmar que la transformación de la lectura y la escritura en las escuelas rurales requiere abrir espacios de diálogo, de participación y reconocimiento de la diversidad epistémica. Es que esto no es una cuestión de cuenticos. Aquí hay conocimientos, son epistemologías y son otros saberes, saberes otros, que implican construir prácticas que no impongan modelos hegemónicos, sino que integren saberes locales. Óigase bien, estamos hablando de integrar, no de discriminar a nadie. Memorias comunitarias y experiencias territoriales. Creo que básicamente tiene mucho que ver con esa cuestión y este ejercicio tan bonito de educación y pedagogía, pues nos invita a eso, mi profe Adrián, a que usted desde esas condiciones tan complejas y tan adversas, pero desde su conocimiento y desde su amor por esta profesión, esa idea de ser maestro y lo que quiere hacer con sus estudiantes, pues siga trabajando y produciendo en ellos una semilla que sabemos que va a germinar. Porque eso hacemos los maestros. Somos de alguna manera eh, productores de saberes y somos promotores de cultura. Sostenemos la sociedad. Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Y creo también ahí que es clave, ¿no? Lo que venimos haciendo, conversar, dialogar, escribir, pensar, en fin. Bueno, entonces creo que ya la profesora Anisa creo que tuvo problemas con la conexión, entonces Sí, ya damos por concluida el conversatorio. Creo que hemos dicho, todos hemos tenido la oportunidad también de expresar nuestras ideas, de manifestar nuestros puntos de vista desde estas perspectivas. Entonces, damos ya por concluida este conversatorio y le agradezco pues a las compañeras por sí. el ejercicio y pues sería ya hasta una próxima oportunidad. Fui a Adrián y decir que si a la profe se le desconectó es precisamente por eso, porque ella está en una zona rural muy compleja y toda la semana ha sido intermitente. Entonces, fíjate, también esas son dificultades con las que tendríamos que contar, pero pues decir que la profe ha estado muy atenta y muy, digamos, antes, durante y después de este ejercicio. No, Entonces, pues imagínese, profe, que yo todo el tiempo estuve con miedo de que se vaya la energía, porque por acá eso es, se va la energía, se va el internet y queda uno totalmente yo aislado. estoy en la ciudad de Cali, estoy en un centro comercial, imagínense. Entonces, también son dificultades con las que contamos y bueno, pero hicimos el ejercicio y aquí estamos. Bueno, bueno, entonces no siendo más, le agradezco a la profesora y pues damos por concluido acá.